Dios los bendiga muchísimo. Me da mucho gusto tener el privilegio de estar en continuación de nuestro estudio del libro de Números para juntos aprender de este hermoso libro. Y vamos a ver el día de hoy el tema de los dos espías que fueron a reconocer la tierra y el reporte que dieron ellos. Y tenemos muchas verdades que aprender al respecto. Vamos a pedirle a Dios su bendición antes de comenzar la exposición para que Él bendiga tu corazón y para que Él te hable y me ayude para que tú puedas ser instruido. Padre bueno, te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos de tu Espíritu, Señor, tú que no tienes límite alguno, Señor, y que todas esas circunstancias que padecemos hoy están muy por debajo de tu capacidad, Señor, y tú puedes bendecir en todo lugar y en cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, por cualquier medio. Alcanza a bendecir cada corazón, instruye cada mente que está necesitada. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar con Números 13, versos 1 al 2. Dice la Escritura: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, y enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y bueno, ahí empieza la historia, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que enviara a los príncipes, uno por cada tribu, y que ellos fueran y reconocieran la tierra. Esto dice el libro de Números, y luego vamos a ver cómo el libro de Deuteronomio tiene una verdad paralela al respecto. Y bueno, ellos estaban aproximadamente a finales del mes de julio, y esto se interpreta porque regresaron con uvas maduras, como vamos a leer más adelante, y iban los jefes de las tribus, los príncipes, las personas que coordinaban, y tenían a miles de hombres y mujeres detrás de sí que dependían de ellos, que anhelaban tener una tierra que Dios además había prometido que darles, y tienen una capacidad enorme y podían ir ahora y conquistar. La diferencia de esta conquista a todas las anteriores batallas y bendiciones que ellos habían tenido es que en esta ocasión ellos iban a tener que hacer una participación, ellos iban a actuar, no solamente iban a ver cómo Moisés abría el mar o cómo Moisés convertía por la mano de Dios y el milagro de Dios una vara en culebra, y luego tomar la culebra por la cola y que fuera vara de nuevo, y la mano que se metiera y saliera en el seno leprosa y luego regresara y se quitara, y todos los milagros y señales que Dios les dio a ellos a través de ese mensajero que Dios levantó, que fue Moisés. Ahora les tocaba a ellos ir y producir, ir y buscar de Dios la bendición. Pero no eran uno, como en el caso de Moisés, que fue uno con Aarón ahí a servir y a provocar un milagro, porque Dios los había enviado para ello, sino que eran miles y miles y miles los que Dios estaba levantando, y iban los príncipes en avanzada para ver lo que iba a venir por delante. Y bueno, Dios realmente puede bendecir a cualquiera, no importa si son muchos o son pocos. Lo que importa es verdaderamente la bendición de Dios. Y hay una anécdota interesante en Londres, en un día de tormenta, cuando dos misioneros hablaban si celebrar o no una reunión cristiana, y estaban ellos diciendo: no, pues es que está lloviendo y hay tormenta y la gente no va a venir y ahorita como que no se antoja salir, y si nosotros celebramos la reunión, pues a lo mejor nadie viene, bueno, pero vamos a tener fe y si lo hacemos o no lo hacemos. Total que después de platicar entre ellos, terminaron decidiendo hacer la reunión, y solamente hubo dos asistentes, y de esos dos asistentes que llegaron a su reunión, en realidad llegaron porque se estaban refugiando de la tormenta, y dijeron: hay una congregación abierta, pues nos metemos, nos refugiamos de la tormenta y a ver qué pasa. Y entonces ellos estaban muy desanimados al final de la reunión y dijeron: la verdad es que no valió mucho la pena el que hubiéramos hecho una reunión así, porque no venía la gente porque hubiera hambre y deseo de Dios, simplemente vinieron dos personas y porque se querían refugiar de la tormenta. Dijo uno de ellos, pero el otro le fue llevando seguimiento a esas dos personas y se quedó observando lo que Dios hizo por medio de ellos, y fue muy interesante porque uno de esos dos, o sea, el 50% de los dos oyentes que fueron, se ofreció como misionero para irle a predicar a los indios en la Columbia Británica,
y vendió su negocio, se entregó a Cristo, fue a extender el reino y fue una persona que fue muy productiva y que Dios lo usó grandemente para que pudiera extender el reino de Dios en la tierra. Y bueno, si de 2 asistentes, el otro también recibió la palabra de Dios, pero uno de ellos decidió entregar y consagrar su vida de tal manera que fue y extendió el reino de una forma decidida en un lugar necesitado. Bien valió la pena aquella reunión. Ahora, si Dios hizo eso con 2 personas que asistieron, imagínate lo que Dios hubiera podido hacer con cientos de miles de hombres que iban además con sus mujeres, sus niños y personas que iban detrás de ellos. Había millones de israelitas en el desierto y estaban ellos deseosos, sus niños y mucha gente deseosos de tener un cambio, y ahora les tocaba a aquellos príncipes ir y ver la tierra que tenían por delante. Y vamos a ver el pasaje paralelo a Números en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versos 20 al 22, y hay quien dice que hay una aparente contradicción entre este libro de Deuteronomio y el de Números. Y vamos a leerlo. Dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. De tal manera que en este pasaje de Deuteronomio dice que ellos fueron y hablaron con Dios cuando les decía: ve y conquista la tierra. Y le dijeron: Dios, no, espera, mejor envía personas delante de nosotros, el pueblo. Y empezaron a decir: me envía personas que nos digan por dónde vamos a ir, cómo le vamos a hacer, envía gente. Y entonces dicen: bueno, por fin, ¿fueron ellos o fue Dios el que le dijo a Moisés, como hablamos en Números, que Dios le dijo a Moisés? Y evidentemente no hay una contradicción, sino antes son pasajes complementarios, porque Dios les dijo a ellos, si sumas las verdades, ve y conquista la tierra. Ellos pensaron: bueno, es que sería bueno que alguien fuera por delante y nos fuera diciendo por dónde, para eso están los príncipes. Y fueron y hablaron con Dios. Dios les tomó parecer a lo que la gente decía, y entonces le dijo a Moisés: tú ve y envía a los príncipes, porque oyó al pueblo que le estaba haciendo esa petición. Y esa es la historia completa que se complementa de alguna forma también en Deuteronomio. Pero bueno, el deseo de Dios era no planear tanto, sino era más bien: ve y haz la guerra, conquista la tierra, y Dios quería traer una bendición rápido. Pero ellos dijeron: no, espera, vamos a planear, vamos a ver. Y no es que esté mal planear, porque dice la Biblia: con astucia harás la guerra. Pero Dios ya les había mandado que fueran y conquistaran, y les iba a dar toda la gracia y toda la bendición para que lo hicieran. Y ya tenían multitud de hombres que ahora debían de levantarse, que les tocaba seguir el llamado y el ejemplo de Moisés. Tenían un excelente ejemplo, porque Moisés verdaderamente confió en Dios e hizo maravillas por la mano extendida de Dios sobre su vida, y ahora, después de Dios darles ese ejemplo, quería extender su mano sobre cada uno de ellos para que vieran con poder cómo Dios no hace excepción de personas, y Dios podía llevarlos a una gran conquista. Y bueno, finalmente se envían a los príncipes para que fueran en avanzada, para que fueran y estudiaran. Dios no es cuadrado. Da una orden, pero escucha a la gente. Y cuando ellos vienen y le dicen: Dios, vamos a mandar que nos digan por dónde, que nos coordinen, que exista planeación, Dios los escucha. Y entonces toma de eso que ellos le dijeron y le indica a Moisés: tú ve y manda a los príncipes exactamente como ellos están pidiendo que hagas. Y si Dios, que es el ser más poderoso, sabio y que entiende perfectamente todo en el universo, no es cuadrado y escucha la voz de las personas, ¿cuánto más nosotros debemos de ser abiertos y poder escuchar y hacer equipo y entender el mejor camino que tomar y tomarle parecer a los demás? Y bueno, vamos a ver cómo fue esa historia. En Números 13, versos 21 al 23, 21 y 23, dice la Biblia: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat.
Y luego el verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual lo trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea, ellos fueron y reconocieron una gran cantidad de terreno. Y allí geográficamente vienen las descripciones, desde qué lugar, del desierto de Sin hasta Rehob, y cuando tú ves el mapa era una cantidad grande. Y era tierra buena. De hecho, ya Dios les había dicho, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay mucha bendición, donde hay buenos frutos de la tierra. Imagínate qué impacto tuvo en ellos después de estar comiendo por un periodo de tiempo el maná y de repente ver un racimo de uvas que era tan grande que entre 2 hombres lo traían con un palo en medio y entre los hombros iban cargando el racimo, y no es como los racimos que actualmente muchas veces nosotros vemos o vamos y compramos, que a veces con una sola mano lo cargas y ya, sino era un enorme racimo de uvas que con un palo 2 hombres llevaban cargando. Y eso te está hablando de cómo la tierra era verdaderamente como Dios lo había dicho. Y si Dios había dicho eso, que la tierra era buena y que como segunda parte se las iba a dar a ellos, evidentemente es cierto que Dios iba a permitir esa conquista y esa bendición en la tierra. Pero vamos a ver qué más pasó. Versos 26 y 27 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces ellos dieron el reporte, fueron y enseñaron el fruto, aquí está el fruto, es cierto, como tú nos dijiste, fluye leche y miel, este es el fruto de ella, hay mucha bendición, hay muchas cosas hermosas, Dios cumplió su palabra, lo que Dios dijo, así es esa tierra. Y bueno, fue la primera parte del reporte, la descripción del lugar. Ahora vamos a ver el problema, que es la segunda parte del reporte, versos 28 al 29, seguimos leyendo, dice, mas el pueblo que habita en ella es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, en la riviera del Jordán. Y entonces ahí hay un pero, un más. Es cierto que la tierra es buena, en ella fluye leche y miel, hay bendición, llena de bendición. Más, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y no son cualquiera, tienen ciudades grandes y están fortificadas. Es muy difícil que nosotros podamos entrar a esas ciudades fortificadas. Y ahí vivían los hijos de Anac, y empiezan a escribir, y a Amalec en el Negev, y empiezan a escribir a las personas que estaban viviendo ahí al otro lado del Jordán. Si tú piensas, si Dios nos libró del país más poderoso del mundo antiguo, que era Egipto, ¿qué era para Dios ir contra naciones que eran mucho menores, más pequeñas que Egipto, y darles a ellos la victoria? Pero si no ves la batalla con los ojos de la fe, si no estás lleno de incredulidad y empiezas a pensar, ay, no voy a poder, ahí están los de Anac, ahí está el pueblo fuerte, las ciudades grandes y fortificadas, lo que muchas veces creo que podría intentar en conquistar y nunca lo voy a poder vencer. ¿Por qué lo veían así? Porque no tenían fe, porque tienen un corazón que veía las circunstancias, pero no veía a Dios, que es más grande que las circunstancias y que está lleno de poder. Y bueno, dentro de esos espías había 2 espías que tenían fe y 10 espías que tenían cobardía y que tenían incredulidad. Y vamos a ver uno de ellos que tenía un corazón correcto. Verso 30, ¿cuál fue el reporte de este espía? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Ese Caleb no quería ni hablar,
No quería ahí estar debatiendo y dando reportes y las uvas. No, vamos, ya Dios nos dijo que subamos luego. Hay que ser prácticos. Vamos a ir y vamos a subir y tomar la posesión de la tierra porque más podemos nosotros que ellos. ¿Por qué podemos más? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos da el maná, porque Dios nos instruyó, porque Dios nos sacó de Egipto para traernos a este desierto, para hacernos fuertes y para mandarnos y darnos esa tierra y tomar en posesión aquella tierra. No era apocado, no era, ay, están ahí, ay, ya no podemos, están allá los gigantes, ya no puedo yo. Ay, no, Él decía, vamos. Vamos, más podemos, vamos, de una vez, rápido, vamos a levantarnos, más podemos nosotros que ellos. Los 10 espías decían, son muy grandes, tienen murallas, está muy difícil. Caleb decía, ese fruto es nuestro. Ahí a lo mejor cuando iban caminando en la tierra decían, mira, ya se me hace que tienen las armas, vamos, tomamos ese lugar primero, tomamos las armas y con ellas después conquistamos otras partes. Y estaba pensando en cómo hacerlo, más podemos nosotros que ellos, ¿cómo no vamos a poder si Dios está con nosotros? Pero el apocado piensa, no se puede, no se puede, no se puede, es muy difícil porque no tiene fe. Porque solamente se ve a sí mismo, porque no ve a Dios que está detrás de ellos. Porque el que estaba diciendo que fueran a conquistar la tierra era Dios. Y el que los había desamparado a aquellos pueblos, porque no se habían querido arrepentir, no habían querido cambiar, se habían endurecido, se habían ido al paganismo, habían sacrificado a sus hijos, a los demonios. Y Dios estaba harto de todas esas maldades que ellos habían hecho. Entonces era Dios. Y si Dios quitó el amparo de esas naciones y el amparo de Dios estaba sobre Israel, ¿quién crees que iba a ganar en la batalla? Pero ¿qué problema es cuando el liderazgo es un liderazgo sin fe? Cuando el liderazgo es un liderazgo cobarde. Cuando desgraciadamente están todos apocados. No, no se puede. No se puede, está muy difícil. Ahí están los hijos de Anac, ahí está esto. Y con un corazón cobarde, con un corazón sin fe, con un corazón sin carácter, con un corazón que no quiere ir a conquistar, que no dice, el honor de Dios está con nosotros y Dios ha sido muy bueno y nos ha dado durante mucho tiempo muchas cosas y es tiempo de que nosotros vayamos y produzcamos y no solamente sea Moisés el que esté allá adelante, sino que Dios nos utilice a nosotros. Es tiempo. Ahí están los hijos de Anac. Versos 31 y 33, seguimos leyendo la historia. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Nos veían como si fuéramos langostas, como un perro pateado. No éramos nada. ¿Qué ves ahí? Pura incredulidad, pura cobardía, puro corazón apocado. No éramos nada. Hay gente que así le gusta decir, no es cierto que no somos nada. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios nos está enviando a hacer algo, es porque Él nos va a dar su bendición. Pero hay gente que tiene una falsa humildad y a veces, ay, es que soy menos que nada, es que no sé qué, y empieza a hablar así como si realmente no fueran. ¿Qué es eso? Parece una falsa humildad o una incredulidad disfrazada o una cobardía, una falta de carácter. Sí somos algo. Y Dios nos hizo para ir y conquistar y para tomar la tierra y la bendición que Él tiene para nosotros. Ahí están los hijos de Anac, que Anac quiere decir los de cuello largo, los que son muy altos, los que vienen de gigantes, personas que eran muy altas. ¿Y qué importa que sean altas? ¿No es cierto que después habría de nacer un niño que siendo un muchacho mató a un gigante que tenía casi 3 metros de altura? Cuando todos estaban temblando y llenos de miedo. Y Dios formó de ese muchacho al dulce pastor de Israel, de David, por alguien que quiso creer,
que se podía conquistar y vencer a un gigante y que Dios no lo podía hacer con ellos también, que Dios no podía darles su gracia, pero estaban llenos de incredulidad, estaban llenos de miedo. Líderes como esos son una maldición en nuestros tiempos. Líderes que les gusta estar de príncipes, que les gusta coordinar a la gente, pero que no les gusta llevar a la gente a conquistar. Son una maldición. Todo lo ven difícil, todo lo ven imposible. ¡Ay, sus tierras que traga a sus moradores! Nos vamos a morir, no vamos a poder. Están viendo nada más cómo no, pero no ven cómo sí. Porque no tienen fe. Porque están apocados, porque son cobardes, porque están mal. Dios es Jehová de los ejércitos. Es un Dios que no es cobarde. Es un Dios que no le huye a la confrontación. Es un Dios que el mismo Espíritu impulsó a Jesucristo al desierto para que fuera a enfrentarse al diablo. El Espíritu impulsó a Cristo al desierto y fue y ayunó y se enfrentó al diablo. El que huía ahí era el diablo. Pero Jesús nunca anduvo huyendo, ni le anduvo dando la vuelta. Se enfrentó a la oposición que tenía enfrente. No llegaban los fariseos y andaba todo cobarde ahí. No, les hablaba con franqueza y les hablaba la verdad. Dios es el Dios que hace lo imposible posible porque está lleno de fuerza y de poder. Dios nos lleva a la conquista, a la bendición. Dios nos da su gracia, su poder, su ayuda. No importa si es fácil o es difícil. Cuando es difícil o cuando es imposible, Dios lo hace posible, porque no hay imposibles para Dios. Pero después de que aquellos hombres se pusieron a dar ese tipo de reportes, ¿qué pasó entre los que dependían de ellos? Vamos a verlo. Números 14, versos 1 al 2. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y aquí vemos que la cobardía es un pecado que se comparte. Que cuando una persona está llena de cobardía y empieza a pasar sus ideas cobardes a los demás, empieza esos sentimientos a compartirse entre ellos y estaban ahí llenos de cobardía. Ojalá muriéramos, que nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, que no estuviéramos aquí, que no tuviéramos que ir a conquistar. Ojalá me muriera porque no quiero tener esta vida, no quiero pelear, no quiero ser así, quiero ser vencido. Llenos de miedo. Comían del maná todos los días. Habían visto tantos milagros como ninguna generación había visto antes. Habían visto el mar que se abría y ellos caminaron con una pared de agua de un lado y del otro lado, y cuando los egipcios venían tras de ellos, Dios cerró el mar sobre los egipcios. Estuvieron llenos de milagros por todos lados. Dios hizo muchos milagros para que ellos dejaran Egipto. ¿Y por qué ahora le pagaban a Dios así? ¿Por qué ahora se ponían a murmurar contra Dios? Ojalá muriera, no quiero pelear esta batalla, no puedo, soy cobarde. ¿Por qué? Dios no merece eso. Dios no merece esa cobardía. Por estar oyendo al hombre, por no depender de Dios, por estar viendo lo que hace el líder cobarde. Como muchos tibios, que son tibios porque solamente ven al líder tibio y nunca van y dependen de Dios, nunca van y ponen su corazón en Dios y se llenan del fuego de Dios, no calientan su corazón en el altar con Dios. Dependen del hombre y no de Dios. Así estaban ellos, dependiendo de sus líderes. Comían de la mano de Dios un pan milagroso, que qué hermoso sería tener el privilegio de que tú y yo pudiéramos comer ese maná. Cómo nos caería bien a la salud y cómo nos bendeciría y nos fortalecería Dios. Ellos lo comían todos los días. Y era un milagro cada día que comieran es un pan así. Su vida era un milagro. Sus ropas no se gastaron. Su calzado no se gastó.
Dios tuvo tanto cuidado de ellos. Y ahora que tenían que ir, por primera vez, después de recibir tanto, te toca a ti producir. Ay, no puedo. Te toca a ti pelear la batalla. No puedo. Te toca a ti. Llega un momento en el que Dios nos manda a nosotros a pelear la batalla. No podemos estar siempre recibiendo. ¿Por qué mucha gente no crece? Porque no quiere pelear nada, porque quiere nada más ver cómo los demás hacen las cosas. Se acobarda, está lleno de incredulidad y mejor no hace nada. Y se resbala y toma formas religiosas creyendo que es lo que Dios pide. Versos 3 y 4, seguimos leyendo de Números 14, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Fíjate qué espantosa es la cobardía, que ahora hasta mal pensaban de Dios. Aquí está la malicia, pensar mal, generada no por la amargura, sino por la cobardía, porque muchos creen que la malicia solo se genera por la amargura, pero también se genera por la cobardía. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a organizarnos, vamos a poner a alguien que coordine. A ver, ¿quién quiere ser el jefe? Ya, vamos a dejar de seguir a ese Moisés y de andar con Dios. Ya, vamos a regresar a Egipto y decir: queremos ser sus esclavos porque no queremos ir a pelear las batallas. Regrésenos a Egipto otra vez. Mucha gente, cuando está cruzando el desierto y dejando sus pecados y Dios los está llamando a ir y conquistar la tierra, quieren designar a un capitán y regresarse a Egipto por cobardes, por no querer pelear las batallas de Dios, por no tener un carácter varonil. Cuando la Biblia dice: portaos varonilmente. Y no quiere decir que te portes varonilmente porque seas hombre o mujer, sino porque tú decidas tener ese carácter, que no te venzas ante los problemas, sino que pienses las soluciones y que las busques y las sigas. Pero ellos se querían organizar, no para ir a conquistar, sino para apostatar. Y ya que la pseudoiglesia se empieza a organizar para apostatar, estamos en grandes problemas. Para ver a ver quién no, ya no le hagas caso a Moisés y ahora tú vas a ser el jefe y no vamos a regresar a Egipto, apostatar y regresar. ¿Y por qué estaban así? La Biblia nos dice qué es lo que había en sus corazones. Nehemías 9, versos 16 y 17, la primera parte del verso 17 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿Por qué? Porque fueron soberbios, soberbios. Endurecer la cerviz es la parte de atrás del cuello. Cuando tú eres una persona humilde, inclinas tu cuello, estás delante de Dios en una actitud humilde, diciendo: Dios, tú estás por encima. Pero si alguien es duro de cerviz, está así, soberbio, siempre levantando la cara, no poniéndose delante de Dios con humildad, no quebrantando su corazón delante de Dios, sino con una dureza enorme, enorme. Y entonces, por soberbios, no eran ministrados sus corazones, no tenían fe, no tenían gracia, no se acordaron de sus maravillas, eran bien ingratos. En vez de decir: gracias Dios porque fui testigo de un milagro enorme, el caminar en medio del mar, por tierra seca, mientras tú abrías el mar de un lado y de otro. Gracias Dios, vi tu mano actuando. Gracias por verte en la columna de humo. Gracias por la nube que tú mandabas. Gracias por el fuego que nos calentaba en la noche. Gracias porque de tu mano comimos y nos diste ese pan. Gracias Dios. Pero no pensaban en todas las cosas que Dios les había dado, porque eran bien ingratos, estaban soberbios. Los soberbios todo lo merecen, su majestad todo lo merece. Yo merezco que me lo den, yo merezco que esto y lo otro. Y siempre tienes que andar buscando al soberbio cómo quedar bien, porque el soberbio todo lo merece, es casi como un Dios. Porque está envanecido y cree que todo
es digno de todo. Soberbios. Y entonces Dios no da gracia al soberbio. Y por eso no tenían fe, y no tenían espíritu de conquista, y no tenían bendición, estaban todos apocados y acobardados. Versos 6 y 8, seguimos leyendo, dice, aquí viene el otro espía, ya hablamos de Caleb, pero aquí aparece el otro, de los dos que tuvieron un buen corazón. Números 14, 6 dice, y Josué, hijo de Nun, el otro, que no habíamos hablado de él, y Caleb, hijo de Jefone. Interesante porque vienen los nombres de sus padres, que supieron, Nun y Jefone, instruir a Josué y a Caleb para que tuvieran fe. Que eran de los que habían reconocido de la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, en donde fluye leche y miel. O sea, ellos estaban como que tratando de enderezar el corazón desviado de aquellos perversos. Todo lo que necesitamos es que se agrade Dios. ¿Por qué rompieron sus vestidos? Porque estaba con esa forma de romper sus vestidos, le estaban diciendo, ustedes están pecando contra Dios. Deberían de humillarse. Deberían no presentarse con vestidos muy dignos, sino de humillarse y decir, no somos más que unos pecadores delante de Dios. No presentarte muy vestidito, muy digno, sino quebrantado y roto. El romper tus vestidos era una forma de decir, rompo todo, Señor, para presentarme como lo que soy, un ser humano necesitado. Y les estaban diciendo con ese acto a toda la congregación, ustedes están pecando porque no están creyendo, están siendo cobardes, están mal. Y si Dios se agrada de nosotros, nos va a dar esa tierra. Verso 9, seguimos leyendo, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjate cómo ellos estaban enfrentando el mismo hecho y tenían el mismo peligro, tenían el mismo llamado. Vas a ir y vas a conquistar la tierra, te toca a ti, ya los demás ya pasaron, ya Moisés ya es otra generación, te toca a ti. Los 10 espías, cobardes, incrédulos, decían, no, hay gigantes, tierra que traga a sus moradores. Los 2 que tenían un corazón fervoroso, los vamos a comer como a pan. Son inofensivos. Ante el mismo hecho tenían una gran diferencia de percepción. Unos lo veían totalmente alcanzable y le buscaban cómo resolver el problema, y otros estaban todos apocados ahí, sin fe. Unos decían, con nosotros está Dios, no temáis, vamos y los vamos a conquistar. Y otros decían, vamos a designar un capitán y vamos a regresar a Egipto. Y entonces esos 2 empezaron a reprender a la congregación, que se pusieron a llorar todos. Lloraron toda la noche. ¡Ay! Un lloradero porque no querían ir a pelear. Un lloradero porque no querían ir a conquistar. Porque hay gente que le gusta mucho ver cómo los demás hacen las cosas, pero no quieren nunca levantarse a ellos a hacer nada. Porque tienen un corazón apóstata, porque no tienen un corazón que ame a Dios, porque no tienen un corazón influenciado por el Espíritu, sino solamente por la carne. Porque no son humildes, sino quebrantan su corazón. Porque está sucio. Y no lo lavan porque no lo humillan y lo quebrantan. Verso 10, seguimos leyendo la historia, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Fíjate qué peligroso es tener
falsos cristianos cuando tú te quieres parar por Dios. Aquí Josué y Caleb estuvieron en peligro de muerte. Imagínate tener millones de personas que te están hablando, millones de personas de apedrearte. No es poca cosa. Pero ellos fueron y reprendieron a toda esa gente y ellos se enojaron y estaban hablando de apedrearlos. ¿Qué importa si se enojan? Lo único que importa es que tú hables lo que Dios quiera que hables. Es lo único que importa. Si se enojan, que se enojen. Ay, ¿por qué hablas así? Ay, ¿por qué? Me siento aludido. Pues qué bueno que te sientes aludido. Piensa si eso dice la Biblia y qué te quiere hablar Dios a ti. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos y aquí ves la mano de Dios. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. O sea, Dios apareció lleno de gloria para proteger a dos personas en medio de una multitud cobarde y llorona que no quería ir a conquistar la tierra por seguir un liderazgo tibio, ciego y muerto y no andar en el espíritu con Dios. Salmo 121, versos 2 y 3 nos recuerda lo que Dios hace con ellos y con cualquiera que se quiere parar por Él. Dice la Biblia, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios es el que nos puede amparar. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué importa si es una multitud? ¿Qué importa si son muchos? Ay, es que no estás quedando bien con ellos. Pues sí, a veces no se puede quedar bien con todos. Y se enojan, ok. Pero Dios, cuando querían apedrear a Josué y a Caleb, apareció glorioso en el tabernáculo de reunión. Como diciendo, ten cuidado que no hagas tonterías. Ten cuidado. Quien realmente puso en riesgo o intentó poner en riesgo a Josué y a Caleb fue el pueblo de Dios. No fueron Anac y los demás, fue el pueblo de Dios, el entre comillas llamado pueblo de Dios. Dios los protegió. En la guerra le llaman el fuego amigo. Cuando estás en la guerra y mueres o eres herido por las balas de tu propio ejército, por aquellos que deberían de luchar contigo y terminan luchando contra ti, por ciegos, por estar mal, por errores. Y realmente el peligro que sufrieron Caleb y Josué fue del fuego amigo. Y cuando una iglesia se empieza a levantar en divisiones, en problemas, en murmurar contra que quiera hacer cambios, ya ves algo enfermo ahí. Y algo que está mal. Y algo que necesita una verdadera transformación de parte de Dios. De aquellos que quieren resistirse y que anhelan las formas religiosas, pero no el cambio que Dios quiere traer. Versos 11 y 12 de Números 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, Dios se hartó del pueblo. Dios vio eso y dijo, los voy a matar de plano. Les he hecho tantas señales, les he hecho tantas bendiciones, he hecho tantos milagros. Y esos dos cobardes llorando quieren matar a Josué y a Caleb. Los quieren apedrear, se quieren regresar a Egipto. No son dignos de seguir caminando aquí, de que yo les dé de comer otra vez el maná. No son dignos. Quítate del medio, Moisés, que yo voy a levantar de ti un pueblo mejor, de tus hijos. Volvemos a empezar, no importa.
volvemos a empezar. Voy a levantar un pueblo mejor. Porque Dios estaba desechando a esa nación por cobarde. Porque Dios desecha al cobarde, porque Dios desecha al incrédulo, porque Dios desecha al que no quiere pelear, al inútil. Los inútiles estarán afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Al que no quiere ser parte del candelero, que no quiere venir y alumbrar a otros, al tibio. Dios desecha a esa gente. Y si Dios te desecha, aunque tu pastor te invite a no sé qué reuniones y demás, ¿qué importa? El que tiene la llave de la puerta es Cristo. Y Él es el que abre y ninguno cierra. Y Él es el que cierra y ninguno abre. Y no la tiene ningún hombre, por envanecido que esté o por ciego que esté. Y creas que importa mucho la opinión de alguno o de otro, cuando realmente la única opinión que importa es la de Cristo. Y punto. Y es el único que tiene la llave. Versos 13, 15 y 16, seguimos leyendo Números 14. Dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Moisés se pone a argumentar para interceder por un pueblo que no merecía, la verdad, la intercesión, que Dios mismo decía: estoy harto y los quiero matar ya. Han sido muy duros, muy ingratos, muy incrédulos, no creen por perversos, porque yo les he dado muchas oportunidades y muchas señales para que crean, pero como son ingratos y no quieren pensar en todo lo que yo les he dado y darme gracias y estar pensando en todos mis testimonios para que su corazón se haga fuerte en la fe, entonces están en sus perversidades, sus maldades. Ya no los soporto, ya los voy a matar. Y entonces Moisés argumenta y le dice: yo, Señor, te quiero expresar lo que los egipcios van a decir que tú no los pudiste meter. ¿Y dónde va a quedar tu nombre? O sea, ya Moisés no tenía razones para argumentar a favor del pueblo. La argumentación que hace con Dios es por el nombre de Dios, no por el pueblo, sino por el nombre de Dios. Y no es verdad que cuando se levanta un pseudo pueblo, todo tibio, todo sin celo, sin fuego, todo cobarde, que no quiere conquistar nada, lleno de miedo, de quejas, de faltas de carácter. No es verdad que cuando eso pasa, el nombre de Dios está enlodándose. Y Dios no merece eso. Versos 17 y 19, seguimos leyendo. Dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés usa las revelaciones que de Dios había obtenido, y esas revelaciones las usa para argumentar: perdona la iniquidad, tardo para la ira y grande en misericordia. Una revelación que Dios le había dado. Usó esos mismos argumentos que Dios le enseñó para interceder por el pueblo, y le ruega que perdonara al pueblo. Lo cual Dios hace trayendo un juicio sobre los más perversos, pero perdona a Israel como nación y le da una oportunidad. Y vamos a ver el juicio con el pueblo, dice, y el perdón. Números 14, versos 20 al 23, dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Fíjate qué poderosa es la oración.
Hay mucha gente que menosprecia la oración y no tiene fuerza porque no ora. Pero es muy poderosa la oración. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verá. O sea, llega un momento en el que Dios ya le cierra la llave a las personas ingratas, a los cobardes, a los incrédulos. Ya viste 10 veces. No todos vieron 10 veces, a lo mejor algunos habían nacido en el trayecto o no habían entendido o no recordaban porque eran muy pequeños. Pero había quienes con juicio y claridad vieron tantas señales. Todos aquellos que ya tuvieron 10 oportunidades y no se han querido rendir a mí, se van a quedar aquí en el desierto, postrados, y los demás van a seguir. O sea, Dios fue haciendo juicio persona a persona, persona a persona, persona a persona. Ya la vio 10 veces pues, como una marca. Este muere en el desierto. Este está a punto porque vio 9. Este también va a morir. Este es un niño que se espere. Y Dios a todos los juzgó según las oportunidades que había recibido cada uno. Por eso hay que tener cuidado. Cuando tenemos oportunidades de Dios y Dios nos confronta y Dios nos habla y Dios trata con nosotros, porque no es para siempre su misericordia, porque no podemos estar ahí como si el Dios fuéramos nosotros y Dios es el que estuviera pidiéndote por favor, no, ¿cuál por favor? Nosotros somos los que debemos estar rogándole a Él. No es para siempre. Luego viene el juicio contra los espías malvados, Números 14, versos 36 al 37, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él. Fíjate cómo todo el pueblo se puso a murmurar por su mal reporte, por su mal corazón y su mal forma de representar a Dios. A toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Dios los hirió de plaga. Y murieron ahí, delante de Dios, por haber mal representado a Dios delante de la congregación. Y es irónico porque ellos, en su cobardía y en su soberbia, creyeron que Dios los iba a mantener por siempre, que iban a ser príncipes por siempre. No, yo aquí ya agarré mi huesito, me quedo con él y siempre voy a ser príncipe. Y estoy muy contento aquí. Y Dios me pide ir a conquistar, pero no, yo quiero quedarme aquí apacentándome y al cabo que tengo miles de personas que me reportan y están todos envanecidos. No quisieron ir a conquistar para traerles el bien a esas miles de personas que dependían de ellos, porque evidentemente el lugar adecuado para ellos no era un desierto, sino ir a una ciudad, tener a los niños jugando, comiendo algo de aquella buena leche y miel que Dios les había prometido para ellos. Pero como no quisieron por tenerle temor al hombre, a los hijos de Anac, a los que veían como gigantes, a los que en su apocamiento decían, no, somos como langostas. Entonces se enfrentaron a uno que es mucho más grande que el hombre, que es Dios. Y terminaron muertos de plaga delante de Jehová. Por no temer a Dios, fueron juzgados por Dios. ¿Cuál fue la excepción de los espías? Verso 38 de Números 14. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Un jovencito de la tribu de Efraín, Josué, y otro, Caleb, que era de la tribu de Judá. Sus nombres hasta hoy resuenan y los de sus padres también resuenan, porque representaron bien a Dios,
Porque hablaron de que Dios puede traer esas conquistas. Y porque hablaron de que la gloria de Dios venía. ¿Qué había en los corazones de Josué y de Caleb que eso pudo pasar en ellos y no se dio en los corazones de los 10 espías? Verso 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué había en él? Otro espíritu. Había algo diferente adentro, un espíritu distinto. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es aquello que Dios envió para darnos vida y con lo cual nos conectamos a Dios. Algunos teólogos le llaman como aquello que hace una unión entre el alma y el cuerpo y permite que pueda existir la vida. Y Dios ministra nuestro espíritu. ¿Y por qué tenían un espíritu diferente? Porque ellos oraban a Dios y hablaban con Dios y tenían un espíritu que era ministrado por Dios. Y entonces cuando venían los problemas, Dios ministraba su espíritu y hacía que ellos fueran más grandes y más fuertes que los problemas, porque Dios estaba con ellos. Y yo te pregunto, ¿qué espíritu tienes tú? Cuando viene el problema, ¿te aterras? ¿Te acobardas? ¿Te dejas manipular por el perverso? ¿Porque estás ciego? ¿O buscas que Dios te guíe en todo? Porque dependes de Él. ¿Cómo evitar caer en el error de los 10 espías? Bueno, primero que nada, hay que tener más confianza en Dios y hay que evitar tener temor al hombre. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dios nos llama a confiar en Dios y a no tener un lazo que dependamos del hombre. Cuando tú le tienes miedo al hombre y por lo que el hombre haga empiezas a ceder y a hacer lo que el otro quiere que tú hagas, te haces como si fueras una mascota de él, que te pones un lazo alrededor del cuello, le das el lazo para que él te haga como quiera y tú vas hasta andar moviéndote hacia donde tu manipulador quiere. El temor al hombre pone el lazo. Mas el que confía en Dios será exaltado. ¿Cómo vences el temor al hombre? Con fe. ¿Qué más? Debemos de hacer que nuestro temor no sea al hombre, sino que sea aquello que pueda ofender a Dios. Lucas 12, versos 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Si esto os digo, a él temer. O sea, Dios estaba diciendo que hay dos tipos de muerte. Una que te puede traer un hombre, si Dios lo permite, por cierto, que es que cuando mucho te mata el cuerpo. Y es a lo que más puede llegar cualquier ser humano. Hasta ahí llegó. Pero hay uno que te puede destruir el cuerpo y además el alma en el infierno por toda la eternidad, que ese es Dios. Y Cristo dijo a él temer. O sea, ¿por qué Dios nos dio la capacidad de temer? No para temer al hombre y para que te manipule el hombre, sino para temer a Dios. ¿Por qué? ¿Quiere Dios que le temamos? Bueno, en cierto sentido, quiere que el temor sea como el barandal final para evitar que caigamos en pecado. Que nos relacionemos por amor con Dios, pero ya en el peor de los casos, si estás al borde de caer, que recuerdes que también Él te va a juzgar y te va a echar al infierno por toda la eternidad. Y por eso dice Cristo, a Él temer. Por tanto, debemos de obedecer lo que Dios nos pide y huir de la incredulidad que está ligada a la cobardía. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, fíjate cómo van de la mano. El cobarde e incrédulo, ahí hay una coma.
Esos dos pecados van de la mano. El que es falto de fe muchas veces es cobarde porque no tiene el arrojo para enfrentarse a los problemas. Es cobarde, apocado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí van a estar por toda la eternidad, ardiendo en la muerte segunda, por no haber querido tener un corazón noble, sencillo y puro que crea en Dios. Por tanto, ¿qué hacer? Guárdate, si tienes una opinión, una posición de liderazgo, de ser un líder apocado, que lleves a los demás a desconfiar o a creer que las circunstancias son más grandes que Dios y que no se pueden enfrentar a esas circunstancias. Y si tú no estás en una posición de liderazgo, pero tienes un líder cobarde, apocado, déjalo. Porque Cristo dijo, dejadlos, son ciegos y es de ciegos. Y si tienes un tibio, cobarde, por líder, vela por el alma tuya y por el alma de tu familia. Y déjalo, aunque no le guste. No tengas miedo. Es más importante quedar bien con Dios. ¿Qué más hay que hacer? Hay que arrepentirse y hay que seguir la instrucción de Dios creyendo en Él. Isaías 30, versos 15 al 17 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huirán vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, como bandera sobre una colina. O sea, Dios dice que puedes tener dos formas de caminar. Quedarte en descanso en tu alma y en reposo, y ahí vas a ser salvo, en quietud, esperando en Dios, en confianza, teniendo tu fortaleza en Dios. O ir y quererlo hacer en la carne, en caballos, en tu forma de hacerlo, ir carnalmente. Pero si lo haces en la carne, te van a caer desgracias, como le cayeron a esos líderes que terminaron muertos de plaga. Por tanto, busquemos el coraje de Dios y la fe para seguir adelante. 2 Timoteo 1, versos 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu para ir, amar y tener dominio propio, para que no estés cayendo en pecados una y otra vez. Llénate de ese espíritu, cambia tu espíritu apocado y cobarde, conéctate con Dios y pídele que cambie tu espíritu y su espíritu noble venga y te sustente y dé vida al tuyo, para que puedas tener ese dominio propio, esa gracia, ese amor, esa fuerza y no haya cobardía. Porque si estás conectado con Dios, no va a haber cobardía. Va a haber fe, va a haber gracia y va a haber bendición. Y puedas caminar con Dios, Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque cuando estás conectado con Él, Él viene, te ayuda, te ministra y vas a decir, el Señor es mi ayudador. Aunque vengan 1000 tentaciones y venga el diablo y todos sus demonios, si Dios es aquel que te ayude, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que quiera el hombre hacerte si Dios es tu ayudador? Termino con este versículo, Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Porque Dios puede venir y llenar tu vida de luz y salvarte y quitar ese temor y esa cobardía de cualquier corazón que esté desviado. Si tú vas y te conectas con Dios y empiezas a tener su vida y eres humilde y te arrepientes de la cobardía y buscas su gracia, Dios te puede cambiar ese corazón apocado. Dios te puede llenar de amor y de gracia y no de cobardía. Te puede dar poder, amor y dominio propio. Te puede ayudar para que vayas a conquistar aquello a lo cual Dios te está llamando a conquistar. Y des los pasos que tengas que dar. Cambiando tu corazón. O rompiendo con un liderazgo cobarde que no quiera cambiar y yendo con aquel que quiera caminar con Dios y pararse por Dios, como Dios lo manda en su palabra. Con esto terminamos. Dios les bendiga. La decisión está en cada uno de ustedes. Estamos despedidos.